Bienvenidos a El Debate, nuestro espacio de intercambio intelectual donde analizamos múltiples perspectivas y discursos profundos sobre el material de origen. En esta ocasión, pues nos adentramos en un comentario exegético bastante fascinante sobre los primeros versículos de la primera carta a Timoteo, o sea, específicamente ese pasaje de apertura de Pablo para Timoteo. Ajá. A primera vista, parece un simple formalismo, ¿no? El encabezado de una carta antigua. Pero si rascamos un poco la superficie, encontramos un tratado magistral sobre la naturaleza del poder. Totalmente. Y a partir de este texto histórico y teológico surge una tensión inmensa que nos lleva a nuestra pregunta central de hoy, que es, la autoridad y el liderazgo espiritual se derivan fundamentalmente de un mandato divino directo e incuestionable que desafía la lógica humana o, por el contrario, dependen estructuralmente de la evidencia visible y la validación de la comunidad para ser legítimos. Y mi postura en este análisis es bastante clara. Yo estoy convencido de que el texto demuestra categóricamente que la autoridad emana de un decreto soberano de Dios, un decreto que ignora deliberadamente las capacidades, cualificaciones y evaluaciones de los seres humanos. Y mi posición, leyendo exactamente el mismo documento, es que cualquier llamado divino carece de legitimidad funcional y operatividad en la vida real hasta que es evidenciado y confirmado explícitamente por la congregación. O sea, el origen puede ser vertical, pero la ejecución es irremediablemente horizontal. Para entender bien de dónde viene esto y fundamentar mi perspectiva, hay que echarle un ojo a cómo arranca exactamente el documento. Las primeras palabras de Pablo no son una sugerencia, no son un intento de congraciarse con los lectores. Ni una invitación al consenso democrático, claro. Exacto. Él se presenta diciendo, cito, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Y ojo con esta palabra, mandato. En el contexto original griego, esta palabra tiene un peso, casi militar o real. Sí, es fuerte. Esto fundamenta el liderazgo de una manera estrictamente vertical. Pablo no es apóstol porque él haya tenido la iniciativa. Y definitivamente no es apóstol porque una junta directiva en una iglesia en Jerusalén o en Antioquía haya votado por él. Es cierto que menciona el mandato, nadie niega el origen divino. Pero va mucho más allá de simplemente mencionarlo. Fíjate que el texto hace un contraste muy agudo con la idea moderna que tenemos de liderazgo, ¿no? Donde alguien llega a ser líder porque las bases lo decidieron o porque sus pares lo aprobaron. La lógica de Pablo es implacable. Si tu liderazgo depende de que otras personas te nombren o te validen, entonces eres apóstol de esas personas. Un representante del pueblo. Exactamente. Eres representante del pueblo, no de Jesucristo. Y el caso de Timoteo, a quien va dirigida la carta, pues es la prueba máxima de que Dios opera al margen de la evaluación humana. Si tú o yo tuviéramos que elegir a un líder para rescatar una sucursal en crisis profunda, como lo era Éfeso en ese momento, buscaríamos a alguien con presencia. Alguien con experiencia, me imagino. Claro, un tipo con un currículum intachable, una salud de hierro, pero ¿a quién elige Dios? ¿A Timoteo? Un candidato bastante peculiar humanamente hablando. Exacto. Un joven que en esa época tendría entre 30 y 40 años, en una cultura que veneraba a los ancianos. Ajá. Una persona enfermiza, con problemas estomacales crónicos, alguien sumamente tímido y de carácter débil. El hecho de que Dios escoja a alguien con ese perfil demuestra que el mandato está por encima de cualquier escrutinio humano. Como dice el viejo relato de Samuel, Jehová no mira lo que mira el hombre. La autoridad de Timoteo no radica en su carisma, radica en el decreto. Te detengo ahí. El texto menciona esas debilidades, sí, es innegable, pero yo construyo mi perspectiva desde el otro lado de la moneda. Acepto el origen divino, estoy segura de ello, pero sostengo que su ejecución está mediada por la comunidad. ¿Mediadas? ¿Cómo? Pues el material de origen es explícito al declarar que un llamado de Dios tiene que ser confirmado por la Iglesia. La vocación, no opera en el vacío sociológico. Ponte en los zapatos de la congregación por un momento. No puedes simplemente aceptar a cualquiera que llegue diciendo, ¿Dios me mandó? Bueno, no a cualquiera, pero... Es que piensa en el encuentro inicial entre Pablo y Timoteo en Listra.
Pablo no eligió a Timoteo a ciegas, simplemente porque tuvo una revelación mística desconectada de la realidad mientras oraba. El texto histórico nos dice claramente que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pero, a ver, ese buen testimonio no anula el hecho de que el mandato viene de arriba, No lo anula. pero lo condiciona por completo en su operatividad. Pablo vio algo en Timoteo, una trayectoria, una congruencia que le evidenció que era el hombre escogido. Sin esa evidencia visible, sin ese testimonio de los hermanos en Listra, que dijeron, este muchacho vive lo que predica, la autoridad espiritual de Timoteo habría sido ilegítima en la práctica. Ilegítima. Sí, porque la validación comunitaria no es un adorno burocrático, ¿sabes? No es un trámite de recursos humanos. Es el sello de autenticidad que permite que el liderazgo funcione. Un líder sin seguidores voluntarios no es un líder, es solo un individuo dando gritos al aire. Entiendo por qué piensas eso, la verdad. Pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta usando una analogía para ilustrar cómo opera este mandato. Imagina por un momento que eres dueña de una casa en un pueblo lejano. Ok. La estructura se está cayendo a pedazos, los cimientos ceden, hay goteras por todos lados. Tienes el capital para la remodelación y los planos exactos de cómo quieres que quede, pero físicamente te es imposible viajar hasta allá. Así que recurres a la única opción lógica. Mando a alguien. Exacto. Contactas a un amigo de tu más entera confianza que sí está en el lugar. Le transfieres los fondos, le das instrucciones sumamente precisas y, lo más importante, le envías un poder legal absoluto firmado ante notario para que te represente ante los trabajadores. Ya veo hacia dónde vas. El contratista, los plomeros y los albañiles que están allá en la casa no tienen por qué debatir con tu amigo. No necesitan evaluar si tiene credenciales de arquitectura, ni siquiera les tiene que caer bien. Simplemente tienen que ver la firma de la dueña en ese documento legal y someterse a sus directrices. En el texto, la iglesia en Éfeso es esa casa. Ajá. Y Pablo advirtió que entrarían lobos rapaces a destruirla. La autoridad de Timoteo funciona exactamente como la de ese apoderado legal. Su validez radica exclusivamente en la firma del documento, en el mandato divino de ir a limpiar esa contaminación. No depende de si la congregación empatiza con él. Pues yo lo abordo desde una perspectiva distinta. Esa analogía del poder notarial suena muy pulcra en la teoría, pero se desmorona en la práctica humana. ¿Por qué lo dices? Reducir la relación entre Pablo, Timoteo y la iglesia a un frío poder legal es perder de vista el corazón del texto. ¿Qué pasa si ese representante legal llega a la casa y trata a los trabajadores con desprecio? O, ¿qué pasa si es evidente que no le importa la casa tanto como a la dueña? Fíjate cómo llama Pablo a Timoteo en el versículo 2, verdadero hijo en la fe. Su representación no se sostiene en un pedazo de pergamino firmado, se basa en un vínculo relacional profundo y observable. En textos paralelos, Pablo explica que manda a Timoteo porque no tiene a nadie del mismo ánimo. Pero ese ánimo genuino sigue siendo algo que Dios operó en él. O sea, no es algo que la iglesia le otorgó. Sí, pero es una cualidad relacional que la iglesia puede y debe observar. El texto subraya que mientras todos buscan lo suyo propio, Timoteo busca genuinamente lo que es de Cristo. Y ahí te va mi punto. El poder legal, el mandato vertical del que hablas, es completamente inútil si no existe ese vínculo relacional, esa empatía y ese carácter forjado que la comunidad puede palpar. Ese tejido social es el andamiaje que verdaderamente sostiene la remodelación de tu casa metafórica, no el decreto inicial en un papel. Interesante. Llamar a alguien hijo verdadero implicaba que compartían el mismo ADN espiritual. Y esos méritos tienen que ser demostrados públicamente. Si los albañiles no ven el carácter del dueño en el representante, la casa no se arregla, por muchas firmas que traiga. Es que justamente esos méritos de los que hablas resaltan todavía más porque humanamente Timoteo tenía todo en contra para ganarse el respeto de la comunidad de manera natural. Y esto nos lleva a profundizar en esas deficiencias históricas y físicas que mencionamos de pasada, ¿no? Sí, claro. Pongamos en contexto el nivel del desafío. Timoteo era hijo de madre judía creyente pero de padre griego incrédulo.
creció incircunciso. Un detalle nada menor en esa época. Un estigma brutal. O sea, para los judíos ortodoxos era un mestizo impuro. Para los griegos de élite era un provinciano ligado a una secta rara. No encajaba en ninguna de las esferas de poder. A eso súmale su juventud. Imagínate la escena, un muchacho lidiando con los ancianos acaudalados y cultos de Éfeso. Una ciudad súper importante. Una capital intelectual y comercial que albergaba el templo de Artemisa, y por si fuera poco, sufría de dolencias estomacales severas. El texto nos deja ver que Pablo tiene que prescribirle médicamente que deje de beber el agua de la época. Que seguramente estaba contaminada. Sí, contaminada o estancada, y que use un poco de vino para aliviar sus dolores. Digo, como un tipo de 30 y tantos años, marginado culturalmente, pálido y crónicamente enfermo, se para frente a la élite efesia para reprenderlos por enseñar herejías. Humanamente es un chiste. Por eso digo que esto prueba contundentemente que su autoridad no se apoya en la sociología ni en caerle bien a la comunidad. Solo se sostiene por el mandato divino y la misericordia de Dios. A ver, te detengo ahí. ¿Cómo conectas esa debilidad humana, específicamente con la misericordia divina, como un aval de independencia? Porque aquí hay un detalle teológico, o sea, una verdadera joya exegética en el texto. ¿Te has dado cuenta de que en esta carta Pablo rompe su propia regla de cómo saludar? ¿A qué te refieres? Pues en casi todas sus otras cartas, como a los Efesios, a los Romanos, a los Gálatas, el saludo estándar, la marca registrada de Pablo es gracia y paz. La gracia inmerecida para salvar y la paz de la reconciliación. Cierto. Pero aquí, en las cartas pastorales a Timoteo y Tito, Pablo altera su fórmula matemática, añade una tercera palabra en medio. Le desea, cito, gracia, misericordia y paz. ¿Por qué incluye la misericordia exclusivamente cuando le escribe a este líder joven? Porque cuando el peso de un mandato divino recae sobre alguien tan frágil, la misericordia, que es el afecto profundo de Dios hacia alguien en estado de necesidad extrema, es literalmente lo único que lo sostiene. La misericordia añadida demuestra que su independencia de la fuerza humana o de la validación comunitaria es absoluta. Dios lo sostiene. Punto. Disculpa, pero simplemente no compro esa idea. Déjame decirte por qué. Estás interpretando la adición de la palabra misericordia como una armadura de titanio que hace a Timoteo invulnerable e independiente de la gente. Y yo lo veo exactamente al revés. Esa palabra prueba la inmensa fragilidad de un liderazgo aislado y la urgencia de la comunidad. La urgencia. Sí, la misericordia añadida al saludo es el reconocimiento explícito de Pablo de que Timoteo no puede hacerlo solo. Era tan débil, tan propenso a decaer, a ser aplastado por la presión de esos ancianos efesios, que la intervención divina debía manifestarse sí o sí a través del cuidado de la iglesia. Pero la misericordia en el texto viene de Dios nuestro Padre, no de la congregación. El origen es claro. El origen es de Dios, pero el canal de entrega, la manifestación práctica, es humana y comunitaria. Y mira, el material nos da pruebas de esto en otros textos. Observa el nivel de vulnerabilidad de este líder. Pablo tuvo que escribirle a la iglesia de los Corintios en otra ocasión para rogarles que por favor cuidaran de él. Les dice textualmente, si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque la obra del Señor hace. Y añade, que nadie le tenga en poco. ¡Wow! Imagínate eso. El gran apoderado legal que tú describes, el portador del mandato divino absoluto e incuestionable, necesita que su mentor le mande una carta a la congregación pidiéndoles que no lo intimiden. Necesita que le generen un entorno seguro porque es de carácter débil. Para mí, esto destruye la idea de una autoridad vertical que opera desde las nubes, independiente del tejido social. Demuestra que el llamado divino no opera en un vacío institucional. Requiere un andamiaje de apoyo, paciencia y validación constante por parte de la iglesia. Si la comunidad no le da su lugar, el mandato se vuelve inoperante. Pues fíjate que no estoy de acuerdo en que el hecho de pedir que no lo intimiden destruya su autoridad. Al contrario, resalta el contraste. A pesar de que los corintios o los efesios pudieran intimidarlo, menospreciarlo por su edad o su estómago enfermo, él seguía siendo el que llevaba la directriz divina.
Pablo tiene que recordarles que lo traten bien precisamente porque la autoridad de Timoteo no emana del carisma que él pudiera proyectar para ganárselos. Si el liderazgo dependiera de ganarse orgánicamente a las masas, un líder tímido y enfermizo estaría descalificado en la primera entrevista de trabajo. Pues sí, Y sin embargo no lo está. Dios nos sostiene en la posición. pero no puede ejercer la posición si la comunidad lo rechaza activamente. Ese es el núcleo de la validación. Y, para ilustrar la necesidad ineludible de esta evidencia histórica y comunitaria, quiero llevar este análisis al que considero el punto más robusto de mi postura. El material de origen cita de manera muy precisa el ejemplo histórico del rey David. A ver, te escucho. ¿Cómo conectas a David con Timoteo? El documento nos remite a 2 de Samuel 5. Pensemos en el rey David. Él fue ungido por el profeta Samuel cuando era apenas un muchacho cuidando ovejas. Ese fue el llamado divino puro, el mandato directo. Fue la elección incondicional de Dios que, efectivamente, no miró su apariencia ni su edad, sino su corazón. El decreto vertical ocurrió ahí. Hasta ese punto estamos 100% de acuerdo. Ajá. Pero la pregunta clave es, ¿asumió David el trono al día siguiente de que Samuel le derramó el aceite en la cabeza? No, claro que no. Tuvo que huir de Saúl por años. Pasaron años, o sea, una década de fricción y exilio. Y el texto subraya que David no operó funcionalmente como rey de toda la nación hasta que vinieron todas las tribus y los ancianos de Israel a Hebrón. Y fíjate en el orden de los eventos. El rey hizo un pacto con los ancianos delante de Jehová y solo entonces ellos lo ungieron como rey sobre Israel. Pero él ya había sido ungido por Samuel. O sea, la autoridad ya la tenía. Exactamente. La semilla de la autoridad estaba ahí. El primer llamado puso el propósito y la vocación, pero no fue reconocido funcionalmente. El llamado divino abstracto tuvo que encarnarse, hacerse evidente al país entero mediante la experiencia de verlo liderar, de verlo sufrir, de ver su carácter en las batallas durante los años oscuros. De manera muy similar, el llamado del propio Pablo no ocurrió y lo lanzó a dictar doctrina al día siguiente sin rendirle cuentas a nadie. Bueno, en eso tienes un punto. Eventualmente, tuvo que sentarse con los líderes, ser evidenciado ante los apóstoles en Jerusalén y apoyarse en hermanos como Bernabé, que dio la cara por él cuando todos le tenían terror. El liderazgo espiritual está, por diseño divino, intrínsecamente subordinado al reconocimiento comunitario. Un llamado interno, sin validación externa y sin ese pacto de Hebrón con la comunidad, se queda en una anécdota personal. Es un punto interesante. Te concedo que el caso de David en Hebrón muestra una dimensión comunitaria muy fuerte. Tiene sentido. Aunque yo lo plantearía de otra manera, basándome en los detalles específicos del apostolado de Pablo que menciona nuestro texto. Porque hay una gran excepción a esa regla comunitaria. Tú hablas de la necesidad de un pacto con la comunidad o de evidenciar el llamado ante los superiores. Pero el documento es sumamente enfático en presentar a Pablo como una ruptura total de ese protocolo. ¿A qué te refieres? El mismo Pablo, en sus cartas, se define a sí mismo con una palabra muy peculiar. Se llama a sí mismo un abortivo. Una expresión fortísima, por cierto. Fortísima y clave para nuestro debate. ¿Qué significa ser un abortivo en este contexto? Significa un nacimiento fuera de tiempo, un proceso anormal. Pablo constituye un grupo demográfico de un solo apóstol. Piensa en el contraste. Cuando Judas traicionó a Jesús y dejó vacante su puesto, los 11 apóstoles originales usaron un método comunitario para elegir a su reemplazo, Matías. Sí, echaron suertes. Echaron suertes, hubo consenso, hubo una asamblea, hubo validación comunitaria. Pero Pablo está completamente separado de ese proceso. Jesucristo lo llama directamente en el camino a Damasco, lo derriba de su caballo y lo comisiona sin consultar a la asamblea de Jerusalén. No hubo un comité evaluador para Pablo. Pero insisto, años después tuvo que subir a Jerusalén para que figuras como Pedro y Jacobo le dieran la diestra de compañerismo. O sea, no operó como llanero solitario para siempre. Claro, pero esa diestra de compañerismo fue un reconocimiento a posteriori de lo que ya era un hecho consumado por decreto divino, no un requisito previo para que su autoridad fuera real o pudiera empezar a predicar. Y apliquemos esta lógica de autoridad independiente directamente al encargo de Timoteo en Éfeso. A ver. El mandato que Pablo le da a este joven no es para organizar una fiesta patronal, es para enfrentar una herejía destructiva.
La casa de Dios en Éfeso estaba siendo invadida por líderes internos, ancianos respetados, que enseñaban mitologías y cosas perversas. Si la autoridad espiritual dependiera de la validación de la congregación, ¿cómo diablos podrías corregir a una congregación que ya está contaminada por sus propios líderes? Ese es un argumento muy agudo, la paradoja de corregir a quien te tiene que validar. Es que es un suicidio espiritual. Pedirle permiso a una iglesia infectada por falsos maestros para ejercer tu autoridad correctiva es absurdo. El texto dice que Pablo tuvo que dejar claro su título formal, Pablo, apóstol por mandato. No porque Timoteo no supiera quién era su mentor, sino para que todos en Éfeso leyeran esa carta y entendieran que Timoteo no hablaba por opinión personal. Hablaba con autoridad delegada. Hablaba con el peso de la representación de Jesucristo. Si el líder tiene que esperar a que los lobos rapaces aprueben sus métodos para poder reprenderlos, la corrección nunca sucedería. La autoridad tiene que ser externa, tiene que ser inmerecida y venir de arriba hacia abajo para tener el filo necesario para extirpar el cáncer de la herejía. Y esto es cierto sin importar si la mayoría en Éfeso estaba de acuerdo con Timoteo, o si les caía pésimo. Eso sería ridículo. Lo que estoy diciendo es que la autoridad moral para enfrentar a esos lobos y ser escuchado por el resto del rebaño no proviene del papel notarial, proviene de la evidencia irrefutable de una vida transformada. Si Timoteo llega a Éfeso ondeando un decreto celestial firmado por Pablo, pero su conducta es arrogante, si le falta el respeto a los ancianos genuinos, o si su fe es tibia, los falsos maestros simplemente se van a reír de él. Bueno, eso sí. Flora, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esa es la evidencia visible. ¿Dios escoge a sus ministros? Claro que sí. Él decreta el llamado. Pero la tesis que yo defiendo es que Dios mismo exige que ese llamado baje a la tierra y se evidencie en la historia, como concluye el documento de manera tan rotunda. Un llamado de Dios que es confirmado por la Iglesia. No puede separar el decreto celestial de su encarnación terrenal, de la misma manera que no puede separar los planos del arquitecto del sudor de los albañiles que levantan la pared. Llegamos entonces al punto donde debemos mirar el panorama completo que nos ha presentado este profundo documento exegético. Desde mi análisis, el texto de 1 Timoteo nos enseña que la pureza del liderazgo y la capacidad real de enfrentar una crisis institucional depende de entender una verdad que es totalmente contraintuitiva para nuestra mente moderna. Ajá. Que la autoridad es un mandato inmerecido y directo de Dios. Es un decreto soberano que tiene la maravillosa y a veces desconcertante cualidad de poder usar a los instrumentos más improbables, frágiles, tímidos o enfermizos para cumplir su propósito. Lo hace precisamente para independizarse de la lógica humana, de las cuotas de poder, y para demostrar que la fuerza no reside en las credenciales del contratista, sino en el peso absoluto de la firma del dueño de la casa. Y desde mi lectura del mismo material, la conclusión es que el texto no anula la humanidad del líder, sino que establece un delicado pero vital equilibrio. Dios en efecto llama a los débiles y a los improbables, pero exige categóricamente que ese llamado abstracto se convierta en evidencia visible en la trinchera del día a día. Así es. Ese llamado debe forjar vínculos relacionales tan fuertes como el de padre e hijo en la fe. Debe ganarse el buen testimonio de los hermanos en lugares como Listra e Iconio, y debe obtener el reconocimiento histórico, tal como el pacto del rey David con los ancianos en Hebrón. Sin esa red de soporte comunitario, sin esa validación observable de carácter y pureza, la autoridad no pasa de ser un reclamo burocrático vacío. Creo que el gran punto de convergencia en nuestro análisis de hoy es innegable para ambos. El origen de cualquier llamado verdadero, de cualquier liderazgo espiritual que valga la pena, es enteramente divino. No emana de la ambición humana de hacer carrera, ni del simple deseo de figurar en una plataforma. Totalmente de acuerdo. En el origen divino no hay debate. El desacuerdo sustancial se mantiene en la operatividad funcional, en el cómo sucede. Para ti, la validación de la comunidad es, en el mejor de los casos, una consecuencia o una formalidad secundaria que simplemente acata un mandato ya completo. Exacto. Para mí, basándome en la necesidad histórica de evidencia y en la fragilidad inherente del individuo,
reflejada hermosamente en esa adición de la palabra misericordia, esa validación de la comunidad es el motor funcional, es el ecosistema que hace legítima y verdaderamente posible la autoridad en nuestro plano humano. Y esa tensión entre la soberanía inescrutable de un Dios que emite mandatos y la responsabilidad observable de una comunidad que debe validar el carácter es una profundidad que sin duda ofrece muchísimo más para seguir explorando en estos textos históricos y pastorales. Volviendo por última vez a nuestra metáfora de la casa en remodelación, tenemos los fondos del dueño, tenemos los planos perfectos y tenemos el poder legal firmado. Así es. La gran pregunta que queda en el aire es si los cimientos se estabilizan por la sola fuerza de ese documento legal que llegó por correo desde lejos, o si es el sudor compartido, la empatía y el respeto ganado a pulso todos los días entre el representante y los trabajadores lo que realmente evita que la casa se termine de derrumbar ante la tormenta. Les dejamos esa reflexión. Hasta la próxima.